Imagina que caminas por un pasillo alfombrado que huele a cuero viejo y a ambición recién encendida. Cada paso resuena como si el destino aplaudiera, anunciando que algo extraordinario está a punto de suceder. A tu derecha, retratos enmarcados de pioneros. Mujeres y hombres que levantaron imperios de la nada parecen seguirte con la mirada, como silenciosas centinelas. A tu izquierda, vitrinas muestran objetos triviales para la mayoría, pero sagrados para quienes comprenden su valor simbólico. La primera libreta de un inventor, el bolígrafo mordisqueado de un magnate, el diario desgastado de una emprendedora que vendía galletas en su infancia para, décadas después, comprar fábricas enteras. Todo allí cuenta una historia de mente sobre materia, de psicología sobre circunstancia. Cruzas este pasillo y llegas a una sala circular iluminada solo por las llamas danzantes de un candelabro central. No hay ventanas, porque lo que se discute allí no pertenece al mundo exterior. Pertenece al universo interno donde ocurren los grandes cambios. En lugar de sillas, círculos concéntricos de almohadas evocan la idea de que todos los presentes, desde el principiante tímido hasta el titán de las finanzas, comparten el mismo piso psicológico. Hay un silencio casi ceremonial, hasta que un anciano, uno de esos cuya fortuna desafía las estadísticas, alza la voz en un susurro que parece un rugido. La riqueza empieza con una decisión que nadie escucha, pero que el corazón jamás olvida. En ese preciso instante, te das cuenta de que el dinero es solo la punta del iceberg. La masa sumergida, gigantesca, está hecha de decisiones mentales que preceden a cualquier depósito bancario. Los millonarios no son simplemente afortunados o bien conectados, son maestros en operar palancas invisibles, creencias, enfoques, interpretaciones que mueven el mundo visible. Son como estrategas que ven el tablero 3 jugadas adelante porque llevan consigo 5 códigos mentales camuflados de sentido común, pero afilados como hojas de precisión psicológica. Mientras digieres esta revelación, otra voz, jovial y confiada, cuenta la historia de una mujer que creció en un pueblo sin asfalto y terminó sentada en el consejo de una multinacional que factura miles de millones. No tenía capital, contactos ni pedigrí, pero poseía algo más raro, la habilidad de transformar dudas en preguntas productivas y preguntas en puentes hacia soluciones. Descubrió aún niña que toda crisis contiene una invitación, pero solo para quien tiene ojos entrenados para descifrarla. Cuanto más escuchas, más entiendes que mente fuerte no es una metáfora, es una infraestructura de pensamientos ingeniosamente organizada para resistir a las críticas, los reveses y sobre todo al propio autosabotaje. ¿Sientes el aire cargado de energía? Es la electricidad de las posibilidades no exploradas. Porque, en el fondo, sabes que naciste con la misma capacidad de pensar, elegir y actuar que cualquier multimillonario de la lista Forbes. La diferencia brutal está en el manual de instrucciones que cada uno recibió, ¿o no? La buena noticia es que estos manuales nunca fueron realmente secretos. Simplemente estaban escritos en páginas que pocos se tomaron la molestia de leer, escondidas en libros polvorientos, conversaciones de pasillo, fracasos públicos que la mayoría prefiere burlarse que estudiar. Mi propósito hoy es abrir ese manual ante ti, romper el sello de lo inaccesible y entregarte 5 secretos psicológicos que, cuando se aplican con disciplina, convierten las limitaciones en catapultas. No encontrarás aquí supersticiones, talismanes o promesas de ganancias fáciles. Encontrarás principios probados en el crisol de la vida real, metodologías mentales que han transformado quiebras en leyendas y descartaron el azar como explicación conveniente. Quizás sientas una leve incomodidad, una voz diciendo, esto es demasiado bueno para ser verdad. Agradece a esa voz.
Es el guardián de la puerta del progreso. Prueba si realmente mereces entrar. Para cruzar, basta con paciencia, enfoque y sobre todo, acción. Porque el conocimiento sin aplicar es solo peso extra en la mochila de quien ya camina encorvado. Respira profundo, ajusta los hombros, suelta el aire lentamente. Este es el punto de no retorno. Cuando salgamos de esta sala metafórica, llevaremos con nosotros un nuevo mapa mental, un mapa que ya ha guiado a exploradores de lo imposible. Si aceptas esta jornada, prepárate. La próxima palabra será el gatillo que abre el primer portal de estos 5 secretos tan bien guardados que muchos murieron sin darse cuenta de que existían. Empezaremos con el primer secreto, el arte de cristalizar un propósito tan definido que se convierte en la columna vertebral de cada pensamiento, palabra y gesto. Imagina una lupa bajo la luz del sol, dispersa. La claridad es suave, concentrada, incendia el papel. Los millonarios que entrevisté, desde industriales hasta artistas de la tecnología, transformaron sus mentes en esa lupa. No llevan 100 objetivos difusos, sino un núcleo ígneo que dice: esta es mi misión, y todo lo demás gravita alrededor de ella. Cuando Carnegie decidió que dominaría el acero, cuando Sara Blakely juró que reinventaría la ropa interior femenina, sellaron un pacto interno imposible de romper sin romperse a sí mismos. Esa claridad no nace del azar, es deliberadamente cultivada. Empieza con la pregunta más incómoda de todas: ¿qué, si se realiza, haría que mi vida valiera la pena? La mayoría responde con deseos prestados de la sociedad: estatus, autos, aplausos. Pero los que construyen fortunas piensan más allá del brillo inmediato. Buscan un desafío que haga vibrar su sangre. Cuando este norte interior aparece, se vuelve tan urgente como la sed en el desierto. Lo escriben, lo leen en voz alta, lo visualizan en colores vivos, tratan cada día como un ladrillo en la construcción de ese propósito. Esas variaciones de títulos están diseñadas para capturar la atención del público objetivo interesado en el desarrollo personal y el éxito, siguiendo las estrategias que han resultado eficaces en los videos más populares sobre Napoleon Hill en YouTube. Programan su mente, filtrando los estímulos y entregando a la conciencia solo lo que considera relevante para la supervivencia o para metas fijas. Cuando programas un propósito definido, creas un radar interno que capta oportunidades, alianzas, ideas aparentemente coincidentes. No es misticismo, es biología puesta al servicio de la ambición. Carnegie relató que, después de decidir dominar la industria del acero, comenzó a toparse con ingenieros, inversores y patentes que parecían surgir de la nada. En realidad, su mente filtraba el todo en busca de las piezas correctas del rompecabezas. Pero atención, propósito no es terquedad ciega, es brújula, no grillete. Ford quería poner al mundo sobre ruedas, pero reformuló líneas de producción decenas de veces para viabilizar el precio popular. Propósito mantenido, métodos flexibles. Quien confunde propósito con vanidad termina atado a ideas muertas. Los millonarios analizan la retroalimentación, ajustan las rutas, pero el faro permanece encendido. Piensa en Walt Disney. Su propósito era hacer feliz a la gente. Cuando el cine mudo no bastó, innovó con sonido y color. Cuando las películas solas limitaban la experiencia, concibió parques temáticos. El sueño permaneció. El formato evolucionó. ¿Cómo aplicarlo? Toma una hoja y escribe en hasta 2 frases la contribución que deseas dejar al mundo y el beneficio concreto que te traerá. Léelo en voz alta todas las mañanas y todas las noches. Visualízate viviendo esa realidad. Siente el orgullo,
la gratitud anticipada. Luego haz una lista de 5 acciones diarias, pequeñas pero coherentes, que te acerquen a ese cuadro. Puede ser enviar un correo electrónico estratégico, dedicar 1 hora de estudio específico, ahorrar una cantidad simbólica. Lo importante es mover el propósito del reino de las ideas al terreno de la práctica, creando sinapsis de realización. Si piensas que no tienes tiempo para esto, recuerda que Benjamin Franklin creaba inventos entre turnos de tipografía, que Elon Musk leía manuales de cohetes durante la madrugada, que Oprah anotaba metas mientras producía noticieros locales. El tiempo no se tiene, el tiempo se adjudica al propósito, y si el mundo que te rodea se burla de tu enfoque, sonríe con amabilidad. La burla es una medalla de quien va adelante. Respira. Siéntete ahora como un general desplegando mapas antes de la campaña decisiva. Este propósito será tu estandarte. Llévalo cada amanecer y la guerra de la indecisión terminará incluso antes de comenzar. El segundo secreto psicológico que los millonarios usan y que rara vez se comprende a fondo es el dominio de la interpretación de los hechos. Sí, lo leíste bien, porque lo que determina el destino de una persona no es lo que le sucede, sino cómo interpreta lo que le sucede. Esa es la diferencia entre quien se rinde y quien triunfa, entre quien se victimiza y quien lidera. Los millonarios han aprendido, consciente o instintivamente, a reconfigurar los eventos negativos, los retrasos, los errores, los rechazos, todo, como datos brutos que alimentan una inteligencia mayor, la del crecimiento. Fíjate, la mayoría de la gente encara los hechos de la vida como verdades absolutas. Si fracasa en un proyecto, dice, no nací para esto. Si alguien lo rechaza, piensa, no soy suficiente. Pero quienes construyen grandes fortunas han desarrollado una habilidad casi quirúrgica para reinterpretar. Entrenan su cerebro para hacerse preguntas poderosas ante cualquier circunstancia. ¿Qué me enseñó esto? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? ¿De qué forma este fracaso esconde un ajuste necesario? Parece simple, pero este cambio de mentalidad es una revolución silenciosa y un parteaguas brutal entre el éxito y el estancamiento. Recuerda la historia de Howard Schultz, el hombre detrás de Starbucks. Criado en un barrio obrero, presenció el dolor de ver a su padre despedido sin ayuda tras un accidente laboral. La mayoría guardaría esa experiencia como un trauma, un resentimiento. Pero Schultz hizo lo opuesto, lo interpretó como un llamado. Años después, al construir su empresa, su propósito principal era garantizar que sus empleados tuvieran acceso a beneficios, salud y dignidad. Transformó un momento doloroso en un norte empresarial. El hecho era el mismo. La interpretación es lo que cambió todo. Otro ejemplo fascinante es el de Thomas Edison. Cada uno de los miles de fracasos en el camino a la invención de la bombilla eléctrica pudo haber sido visto como prueba de incompetencia. Pero él prefería decir, descubrí otra forma que no funciona. Esto no es solo optimismo, es estrategia. Estaba moldeando su mente para seguir intentando con lucidez, en vez de paralizarse bajo el peso de la decepción. Edison comprendía que la realidad externa no tiene significado intrínseco. Somos nosotros quienes le damos significado. Y ese significado nos impulsa o nos bloquea. Desde el punto de vista neurocientífico, esta práctica tiene efectos reales. Cuando eliges interpretar las adversidades como escalones, activas regiones del cerebro ligadas a la creatividad y a la acción. Cuando lo interpretas como una amenaza, se activa el sistema límbico, que te pone en modo de escape o paralización. Los millonarios no tienen cerebros diferentes. Simplemente entrenan los suyos con disciplina para responder de forma más productiva.
Esto no los hace fríos o indiferentes al dolor, pero los convierte en dueños de una fuerza interna que no cede al primer tropiezo. Ahora respóndete, ¿cuántas veces has transformado un no en un nuevo plan? ¿Cuántas veces te has parado a pensar que esa puerta cerrada podría estar empujándote hacia algo mejor? Esta habilidad de reescribir la narrativa es una de las más valiosas que alguien puede cultivar. Hazlo y ya no serás una víctima de los eventos, sino el guionista de tu propia historia. Practica esto. Elige un momento reciente en que algo salió mal. Escribe tu reacción inicial. Luego, escribe una nueva versión, más madura, más estratégica, más útil. Léela en voz alta. Siente el poder que hay en mirar los hechos con ojos de maestro, no de mendigo emocional. Esto es psicología aplicada. Esto es mentalidad millonaria. Y si alguien te dice que te estás engañando, sonríe con elegancia, porque interpretar con inteligencia no es negar la realidad, es dominarla. Y quien domina su propia interpretación, domina su propio mundo. El tercer secreto psicológico que los millonarios dominan es la capacidad de actuar, aunque las emociones griten lo contrario. Es una habilidad que, a primera vista, puede parecer fría o incluso inhumana. Pero la verdad es otra. Es una maestría emocional refinada, construida como se construye un músculo, con esfuerzo, constancia y propósito. Lo que digo aquí es simple, pero no es fácil de aceptar. Las personas ricas, emocionalmente fuertes, no esperan sentirse motivadas para hacer lo que tienen que hacer. Han entendido que la acción genera motivación, y no al revés. Mientras la mayoría de la gente espera la inspiración, una señal, o estar en el ánimo, los millonarios se sientan, escriben, llaman, deciden, hacen y hacen de nuevo y de nuevo. Hay una especie de fe operacional que los guía, no la fe ciega, sino la confianza en la constancia. Confían más en los sistemas que han creado que en las emociones que sienten en un mal día. Saben que las emociones son pasajeras, mientras que los resultados se construyen en la persistencia de las acciones diarias. Y esto no significa negar los sentimientos, significa no ser su esclavo. Piensa en Jocko Willink, exoficial de la Marina estadounidense, y hoy mentor de negocios millonarios. Su mantra es simple y brutal: Discipline equals freedom. La disciplina es la verdadera libertad. Cuando se le pregunta cómo logra levantarse a las 4 de la mañana todos los días para entrenar, responde: no estoy motivado, estoy comprometido. Los millonarios operan en ese mismo tono, tienen metas, no deseos. Hacen lo que necesitan incluso cuando la mente suplica por distracción. No porque sean máquinas, sino porque han entrenado su mente para entender que la emoción no es una orden, solo un dato. Ahora observa tu vida diaria. ¿Cuántas veces te has encontrado posponiendo una tarea porque estabas demasiado cansado, sin concentración? No era el momento ideal. Esos son los momentos que definen el destino de una persona. Y los millonarios lo saben. Cuando la emoción quiere paralizar, ellos siguen, aunque sea arrastrándose, porque saben que al final de la acción, la emoción cambia, el cerebro recompensa, la dopamina sube y la motivación regresa. No es un milagro, es química, es ciencia, es repetición. Observa el ejemplo de Elon Musk. Durante los momentos más críticos de SpaceX y Tesla, no solo lidiaba con una bancarrota inminente, también enfrentaba divorcios, demandas judiciales y ataques públicos. Las emociones, ciertamente devastadoras. Pero él continuó trabajando 16 horas al día, durmiendo en la fábrica, tomando decisiones técnicas, manteniendo reuniones. Eso es actuar a pesar del caos interno. Eso es liderazgo emocional. No lo romantices. Estúdialo, aprende y aplícalo. Porque si solo actúas cuando te sientes bien, serás rehén de la inconstancia. Pero si aprendes a actuar aunque estés mal,
te vuelves imparable. ¿Y cómo se entrena esto? Con pequeños rituales de acción deliberada. Levántate y ordena tu cama, aunque no quieras. Escribe tus objetivos en papel, aunque parezca inútil. Estudia 30 minutos, aunque sin concentración. Ve al gimnasio, aunque solo sea para caminar. Cada pequeño acto es un mensaje para el cerebro. Yo mando aquí. Y con el tiempo, esa fuerza de mando se amplía. El cuerpo obedece, la mente respeta, el mundo responde. Necesitas decidir que tus acciones serán fieles a tu propósito, no a tu estado de ánimo, porque el humor cambia, el propósito es fijo. Y cuando la acción guía tu día, no el sentimiento, empiezas a crear un ciclo de logros reales. Un ciclo donde los resultados llegan no porque todo sea ideal, sino porque te has convertido en alguien que actúa independientemente de las tormentas internas. Así que la próxima vez que sientas ganas de parar, de posponer, de distraerte, dite a ti mismo: este es el momento exacto que separa a los que triunfan de los que se rinden. Y elige actuar. El cuarto secreto psicológico que los millonarios dominan con precisión quirúrgica es el poder del apalancamiento. Y aquí no me refiero solo al dinero, sino a la habilidad mental de multiplicar resultados con el mínimo esfuerzo innecesario. Se trata de una mentalidad estratégica, una forma de pensar que siempre busca el mayor retorno con la menor energía invertida. Mientras la mayoría se ocupa con tareas interminables y se enorgullece de la carrera contra el tiempo, los millonarios construyen silenciosamente sistemas, conexiones y estructuras que trabajan para ellos mientras duermen. Es la diferencia entre quien intercambia horas por dinero y quien planta árboles que dan frutos durante años. Pero lo que pocos entienden es que el apalancamiento comienza en la mente, no en las finanzas. Es una forma diferente de ver los problemas. Un millonario ante un desafío no pregunta ¿cómo lo resuelvo yo solo?, sino ¿quién ya sabe cómo resolver esto? O incluso ¿cómo creo un sistema para que esto nunca más sea un problema? Tienen el hábito de salir de la trinchera y subir a la torre para ver todo el terreno. Es un pensamiento menos operativo y más arquitectónico. Y eso, querido lector, es psicológico. Es una reprogramación de cómo ves el esfuerzo y la inteligencia. Piensa en alguien como Jeff Bezos. Cuando fundó Amazon, no solo quería vender libros en línea, quería construir una estructura de distribución y logística tan refinada que pudiera, en el futuro, vender cualquier cosa. Cada decisión estaba pensada no para resolver el problema de ese mes, sino para crear un modelo que pudiera escalar, replicar y automatizar. Eso es apalancamiento. Y fíjate, Bezos no empezó con miles de millones. Empezó con una visión estratégica y una mentalidad orientada a largo plazo. Mientras muchos piensan en sobrevivir, los millonarios piensan en sistemas. Otro ejemplo: Oprah Winfrey, en lugar de depender solo de programas de televisión, creó su propia cadena, su propia revista, su propia productora. Ella entendió que ser empleada de un sueño no es tan poderoso como ser su dueña. Apalancó su imagen, su voz y su influencia para crear un ecosistema que sigue generando impacto y ganancias décadas después. Esto no es solo emprendimiento. Es una mente que opera en otra frecuencia, una mente que se pregunta todos los días: ¿cómo puedo transformar esta idea en una estructura que funcione incluso sin mí? Y quizás pienses: pero yo aún no tengo recursos, ni equipo, ni capital. Precisamente por eso debes empezar a pensar como ellos piensan, porque esa forma de pensar precede a los recursos. Es ella la que atrae los recursos. Cuando empiezas a ver tu rutina como algo que puede sistematizarse, cuando dejas de hacerlo todo solo y empiezas a delegar, automatizar o incluso eliminar lo inútil, abres espacio para crecer. Los millonarios no hacen más que los demás, hacen menos,
pero hacen mejor, con más precisión y más visión. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Pregúntate, ¿cuáles son el 20% de mis acciones que generan el 80% de mis resultados? ¿Qué tareas pueden delegarse, automatizarse o eliminarse? ¿Qué sistemas puedo empezar a construir hoy, por más simples que sean? A veces, crear una respuesta automática para clientes ya te da más tiempo. A veces, usar una hoja de cálculo que organice tus gastos te da claridad. A veces, contratar a alguien para que se encargue de lo que te consume energía libera tu enfoque para lo que realmente importa. Pequeñas palancas cambian vidas enteras. No se trata de trabajar más, es sobre pensar como dueño de una máquina y no como un engranaje. Los millonarios no están obsesionados con el esfuerzo, están obsesionados con la eficiencia. Saben que el tiempo es el recurso más valioso y por eso se niegan a gastarlo en lo que no expande su propósito. Crean estructuras que amplifican su impacto y eso comienza con una simple pregunta. ¿Esto que estoy haciendo ahora es escalable? Cuando cambias esa pregunta, cambias tu día. Cuando cambias tus días, cambias tu trayectoria. El apalancamiento es el secreto de quienes no solo quieren enriquecerse, sino construir algo que siga creciendo incluso cuando ellos paren. El quinto y último secreto psicológico que los millonarios usan y que casi nadie se atreve a enseñar con profundidad es el blindaje mental contra el ruido externo. Hablo de la rara habilidad de mantener el enfoque absoluto en tu propia visión, incluso cuando el mundo entero parece gritar en otras direcciones. Es el silencio interno en medio del ruido social. Es la confianza imperturbable de quien ya decidió a dónde va y por eso no necesita la aprobación de nadie para seguir adelante. Y aquí no hablamos de arrogancia. Hablamos de convicción cultivada con disciplina, conciencia y una fe racional en el propio camino. La verdad, aunque incómoda, es que vivimos en un mundo que constantemente intenta arrastrarnos hacia la mediocridad. Los medios, las redes sociales, los consejos bien intencionados, los amigos que nunca han progresado, todos intentan, con o sin intención, convencerte de que es demasiado arriesgado pensar en grande, demasiado audaz soñar alto, demasiado ingenuo creer que puedes romper el ciclo de la mediocridad. Y la mayoría, sin un blindaje mental sólido, cede. Cede porque quiere ser aceptado. Cede porque teme equivocarse públicamente. Cede porque, en el fondo, todavía duda de sí mismo. Pero los millonarios no cedieron, no porque no sintieran miedo, sino porque desarrollaron filtros mentales que separan la opinión de la orientación. Escuchan, claro, pero filtran. Reciben críticas, pero no absorben todas. Observan la realidad externa, pero no permiten que defina su realidad interna. Entienden que el mundo está lleno de expertos en imposibilidades, personas que nunca han hecho nada grandioso, pero se sienten cómodas diciendo que los demás no podrán. Y ahí es donde está la diferencia. Los millonarios construyen un muro invisible alrededor de su mente. Mira la historia de Walt Disney. Fue despedido por falta de creatividad. Fue llamado lunático por intentar crear un parque temático donde adultos y niños pudieran divertirse juntos. Fue ridiculizado, subestimado, rechazado por inversores, pero su visión era demasiado clara para ser interrumpida por voces externas. No necesitaba una audiencia para continuar, solo necesitaba mantener la imagen mental de lo que estaba construyendo, y la protegió como quien protege a un hijo. Eso es blindaje psicológico, es la fe en lo invisible, no lo invisible mágico, sino lo invisible estratégico, el proyecto que aún no está listo, pero ya vive dentro de la mente del creador. Otro ejemplo es Steve Jobs. Cuando regresó a Apple, muchos pensaban que su obsesión por el diseño, la simplicidad y la excelencia era una excentricidad que saldría cara. Lo criticaron, lo combatieron, lo cuestionaron en cada decisión,
pero su mente estaba cerrada al ruido y abierta solo a la señal. Él sabía lo que quería construir y sabía que, si escuchaba demasiado, diluiría su visión. Por eso, ignoró muchas de las tendencias de la época y creó otras. No siguió el mercado, él moldeó el mercado con su claridad. Eso es enfoque inquebrantable, eso es escudo mental. Pero, ¿cómo puedes tú, en tu día a día, aplicar este mismo secreto? Empieza estableciendo periodos de silencio estratégico. Desconéctate de las redes sociales, de las opiniones ajenas, de las comparaciones tóxicas. Usa ese tiempo para fortalecer tu visión. Lee tus objetivos, revisa tus planes, visualiza los resultados. Luego, haz una lista de personas cuyas opiniones realmente importan. Y otra con los ruidos que necesitas empezar a ignorar. Ten el valor de crear distancia de los saboteadores inconscientes. No necesitas odiarlos, simplemente no necesitas dejar que dirijan tu vida. Y finalmente, crea anclas mentales que te recuerden diariamente tu grandeza. Puede ser una frase, una imagen, una canción, un mantra, algo que cuando el mundo grite no lo vas a lograr, haga que tu mente susurre, obsérvame. Porque cuando tu convicción es silenciosamente feroz, asusta hasta a quienes intentan detenerte. Quien tiene una visión clara no se distrae con el ruido, y quien no se distrae construye lo que parecía imposible. Ese es el último secreto, y quizás el más poderoso de todos. Ahora que has recorrido conmigo cada uno de estos 5 secretos, es hora de mirar hacia atrás y hacia adentro. Porque lo que acabas de recibir no son consejos aleatorios o frases bonitas de autoayuda. Son armas. Armas silenciosas, mentales, invisibles, pero devastadoramente efectivas cuando se emplean con propósito. Aprendiste que el primer secreto está en definir un propósito tan claro, tan innegociable, que se convierte en tu propio norte, incluso en días nublados. Un propósito que no depende de la motivación, sino que crea movimiento, como una estrella polar que guía incluso cuando todo parece oscuro. Luego te sumergiste en el poder de la interpretación, la habilidad poco común de transformar el fracaso en una pista de despegue. Los millonarios no niegan los desafíos, reescriben los significados. Y con eso reescriben su propia historia. Entendiste, en el tercer punto, que actuar a pesar de las emociones es lo que separa a quienes solo sueñan de quienes construyen. La acción disciplinada no está en contra de sentir. Es el cimiento que sostiene el sentir sin ahogarse en él. Porque esperar el clima ideal es como esperar que el mar se calme para aprender a nadar. Y no es así como se domina un océano. En el cuarto punto descubriste la lógica del apalancamiento. Hacer menos, pero hacerlo mejor. Crear sistemas, conexiones, estructuras que crecen incluso cuando tú no estás presente. Es pensar como arquitecto de tu propia vida, no como un albañil perdido en tareas. Y finalmente aprendiste el más silencioso y quizás más brutal de todos los secretos, el blindaje mental contra los ruidos externos. La capacidad de seguir adelante, incluso cuando el mundo te